El problema nos dice que hay una transformación de la función f de xy en otra función g de uv con el siguiente cambio de variable. La x es igual a u por v y la y es igual a 1/2 de u al cuadrado menos v al cuadrado. Y nos dice que el cuadrado del valor máximo de la derivada direccional de f de x es 2, xy es 2. Bueno, hay que hacer una demostración. Vamos a analizar este dato del valor máximo de la derivada direccional. Para eso os recuerdo lo que es el gradiente de f. Gradiente de f es un vector que se obtiene derivando la función respecto a x, y eso será la primera componente del vector, más la derivada de f con respecto a y, y eso es la segunda componente del vector. Si hacemos el módulo del gradiente, pues el módulo del gradiente es la raíz cuadrada del cuadrado de las dos componentes del vector, la derivada con respecto a x al cuadrado más la derivada de f con respecto a y al cuadrado. Bueno, pues hay que saber que el módulo del gradiente es el valor de la derivada direccional máxima, o sea, lo que me están diciendo aquí, bueno, me está diciendo el cuadrado del valor del máximo de la derivada direccional. Por lo tanto, lo que me están diciendo que el cuadrado del módulo del gradiente es 2. O sea que como dato podemos apuntar otro dato más, que la derivada de f, derivada parcial de f con respecto a x al cuadrado más la derivada parcial de f con respecto a y al cuadrado, pues es 2, ¿no? Esto es otro dato más del problema. Y ahora vamos a intentar hacer con todos estos datos la demostración. Como la demostración aparece la derivada de g con respecto a y con respecto a v, pues voy a empezar haciendo justamente ese cálculo. Es decir, derivada de g con respecto a u, ¿cómo la puedo obtener? Pues la puedo obtener derivando la función f con respecto a x, y luego por la regla de la cadena, la derivada de x con respecto a u, porque como la g la he obtenido a partir de la f, bueno, y luego tendré que derivar, como la f depende de la x y de la y, pues la parcial de f con respecto a y, luego multiplicándolo por la parcial de y con respecto a u. De la misma forma, para obtener la parcial de g con respecto a v, la puedo hacer así. Parcial de f con respecto a x, y ahora la x la derivo con respecto a v, multiplicándolo, más la parcial de f con respecto a y, y ahora multiplico por la parcial de y con respecto a v. Me voy fijando en lo que tenemos que demostrar. Y como lo que tenemos que demostrar está al cuadrado, pues vamos a elevarlo al cuadrado. Pero antes, claro, la parcial de x con respecto a u y la parcial de y con respecto a u la puedo poner su valor, ¿no? Porque será parcial de f con respecto a x, y ahora si derivo la x con respecto a u, pues es v, más la parcial de f con respecto a y, y si derivo la y con respecto a u, pues será u, ¿no? Bien, ahora vamos al otro. Parcial de f con respecto a x, y la x con respecto a v, ¿cuánto es? Pues es 1. Y más la parcial de f con respecto a y, y la parcial de y con respecto a v, ¿cuánto es?
pues es menos v, ¿no? Bueno, pues lo que decía, que como está al cuadrado en la demostración, pues lo que voy a hacer es elevar al cuadrado y elevar al cuadrado. Y luego los voy a sumar. Cuadrado y cuadrado. Pues podemos hacer la suma. Parcial de g con respecto a u más parcial de g con respecto a v al cuadrado igual. Ahora voy a desarrollar estos binomios. Sería cuadrado del primero, parcial de f con respecto a x al cuadrado por v cuadrado, esto es el cuadrado del primero, más el cuadrado del segundo, parcial de f con respecto a y cuadrado con la u al cuadrado, y luego doble producto, más 2 del primero por el segundo, ¿no? Podemos ponerlo así, en este orden. Y aquí ponemos u por v. Y ahora el otro, pues lo añado aquí abajo. El otro desarrollo será parcial de f con respecto a x cuadrado u cuadrado, cuadrado del segundo es la parcial luego, como es una resta, por este signo menos, ¿no? Pues será menos doble del primero por el segundo. Ahora vamos a sumar. Parcial de g con respecto a u al cuadrado más parcial de g con respecto a v al cuadrado igual. Aquí tengo este y este sumando que se anulan. Y luego al sumar voy a sacar ya factores comunes. Tendré aquí la parcial de f con respecto a x al cuadrado, que la saco factor común de v cuadrado más u cuadrado, más, y ahora ahí voy a sacar factor común la parcial de f con respecto a y al cuadrado, que multiplica u cuadrado más v cuadrado. Bueno, y ahora tengo aquí otro factor común, que puedo sacar el factor común de esa suma. Me va a quedar, por lo tanto, pues podemos ponerlo así. Bueno, ¿y esto qué era? Recordamos el gradiente, ¿no? Esto era 2. Por lo tanto, ya definitivamente paso el 2 a primer miembro
y entonces me va a quedar un medio Por lo tanto, si el problema me decía que calculase las constantes estas, me lo daba así, pues evidentemente el A es un medio, no, esto era menos, y el B es menos un medio. Esto es la respuesta del problema.